Bienvenidos a esta exposición sobre la fisiopatología de la tuberculosis. Hoy exploraremos cómo la bacteria Mycobacterium tuberculosis infecta los pulmones y cómo evoluciona la enfermedad. Si te interesa aprender más sobre este tema y estar al tanto de futuros contenidos, asegúrate de suscribirte a mi página de YouTube. Ahí encontrarás contenido relacionado con la salud, incluyendo más información sobre la tuberculosis. Comencemos. Debemos entender algunas generalidades con respecto al Mycobacterium. Es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente, no esporulado, inmóvil y no productor de toxinas. Pertenece a un gran complejo de Mycobacterium donde no solamente se encuentra él, sino se encuentra el Bovis, Africanum, Caprae, Microti, entre otros. Así como hay un dato curioso que el bacilo de Kalmen-Guerin es un derivado atenuado del Mycobacterium bovis empleado como vacuna. Ahora nos centramos en la historia natural, empezando primero por una exposición para luego desarrollar una infección o prima-infección o tuberculosis primaria. Luego desarrolla una enfermedad o tuberculosis secundaria o reactivación. El aerosol infectado debe depositarse en el alveolo para generar infección. Los que tienen mayor probabilidad de sufrir una tuberculosis activa son aquellos que tienen un contacto íntimo y prolongado, o sea, más de 6 horas al día al menos. Ahora, va a haber ciertos factores que van a influir en su capacidad infectiva. Primero es la calidad del aerosol. No todos los enfermos son capaces de generar cantidad suficiente de partículas aerosólicas susceptibles de poder internarse en el alveolo. Segundo, la calidad de surfactante. Que permite evitar el colapso de los alveolos, tiene la capacidad de destruir la pared lipofílica en las micobacterias, de manera que puede ser destruida por el macrófago alveolar al ser fagocitada. Tercero, es la barrera mucociliar y la relación con el tamaño del microorganismo. Aquí tenemos una barrera mucociliar y vamos a ver un contraste con los diferentes tamaños del Mycobacterium. En este caso tenemos uno de más de 10 micras, lo cual va a ser poco probable que pueda pasar esta barrera mucociliar, a diferencia de un Mycobacterium de menor tamaño, de 1 a 5 micras, que sí va a favorecer que pueda llegar al alveolo. Es importante conocer la anatomía alveolar, así como del macrófago alveolar, recordando que el alveolo es una estructura muy delicada, donde el 95% de su superficie está conformada por neumocitos tipo 1, el 5% es por neumocitos tipo 2 y otros tipos de células. Tiene un grosor íntimo que permite la difusión de los gases y en condiciones normales va a evitar la entrada tanto de anticuerpos y también de plasma. Entonces, decimos que cada alveolo tiene su macrófago alveolar que se dedica a limpiar constantemente este espacio, ¿no? Todo ello permite el intercambio de gases y evitar el desarrollo de inflamación que pueda romper la delicada estructura del alveolo. El macrófago es un don limpio y no actúa como un policía, ya que estos, al identificar al patógeno, van a desencadenar una respuesta inflamatoria inmediata, como las células de Langerhans de la piel. Esta segunda etapa es la infección, donde el bacilo entra al espacio alveolar y es fagocitado por el macrófago alveolar, pero debemos entender que su internalización en el macrófago va a ser a través de diferentes mediadores. Uno de ellos es a través de una pinocitosis inespecífica
pero otra forma es a través de receptores específicos, las cuales se van a dividir según su capacidad opsónica y no opsónica. Opsónica, uno de ellos es el factor de complemento, el receptor de complemento tipo 3, y no opsónicos, entre ellos están receptores de lectina, de Scaber, los Toll-like y el CD14, entre otros más. ¿Por qué es importante estos receptores? Porque la interacción inicial va a decidir la suerte del microorganismo en el macrófago. Ejemplo, la interacción con un receptor de complemento o común Toll-like va a estimular los mecanismos de defensa del hospedero. En tanto, si el bacilo interacciona con el receptor de complemento tipo 3, va a favorecer en sí la supervivencia de este microorganismo, ¿no? Entonces, una vez internalizado, va a formar el fagosoma. Este normalmente debería interactuar tanto con los endosomas, así como los lisosomas, y como ven acá, va a permitir el intercambio de material endocítico y diferentes componentes. Este tipo de fusión resulta en la acidificación. Como vemos acá, hay un pH 6.5 y normalmente disminuye a 4.5, así como también va a producir enzimas proteolíticas que van a ayudar en esta acidificación. Ejemplo, las hidrolasas lisosomales, así como la producción de intermediarios reactivos de oxígeno, con la finalidad de poder destruir el Mycobacterium. Pero ¿qué es lo que pasa? El Mycobacterium detiene o evita este proceso para poder replicarse y persistir en el macrófago. ¿Cómo lo hace? Lo hace principalmente al evitar la acidificación del fagosoma y bloqueando por lo tanto la fusión del fagosoma Mycobacterium con el lisosoma. El bloqueo de la maduración del fagosoma permite que la degradación proteolítica y los eventos también inmunológicos como la presión antigénica, ¿no? Y esta última es la que va a iniciar la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Al final tenemos un bloqueo en cuanto a la maduración del fagosoma y por lo tanto de la acidificación. Esto se da por varias macromoléculas, pero una de ellas son dos fosfatasas, ¿no? Como la PTAP y la SAP-M. Al inhibir esta fusión que se da en este macrófago, el Mycobacterium utiliza varias vías. Uno es que no va a haber esta incorporación de esta bomba de protones y también va a haber una retención de coronina 1, al igual que evita la producción de SAT6, ¿no? Todos estos van a contribuir significativamente a su efecto inhibidor. Otro mecanismo de supervivencia de la bacteria es su capacidad para captar hierro a través de exoquelinas y micobactinas, porque este va a competir con su hospedero porque también la utiliza como función inmunomoduladora. Por tanto, la alteración del Mycobacterium del medio intrafagosómico afecta directamente, ¿no?, la presentación de antígenos en macrófagos y células dendríticas que interactúan con subconjuntos de células de CD4, ¿no? Concluyendo, va a haber una manipulación del fagosoma donde va a bloquear su maduración, donde va a haber ausencia de pH ácido y va a haber una formación de un fagolisosoma ineficaz. Si deseas saber más sobre estos receptores, ¿no?,
te dejo en el link de descripción las referencias para que puedas profundizar tus conocimientos. Una vez que el bacilo ya alcanzó el macrófago, inhibió su maduración y con todos los efectos que ya hemos mencionado, este se va a replicar, se va a multiplicar. La replicación es lenta pero continua. Algunas referencias bibliográficas mencionan de 14 a 21 días y otros mencionan que son 5 a 6 ciclos de división para conseguir 32 a 64 bacilos y que cada proceso se desarrolla durante 5 a 6 días, considerando que cada ciclo de división requiere 24 horas, ¿no? Entonces vamos a ver que va a haber una replicación de las Mycobacterium para producir una necrosis del macrófago alveolar, tanto por mecanismo de apoptosis o de citotoxicidad. Por lo tanto, estos Mycobacterium se van a volver extracelulares. ¿Para qué? Para que vuelvan a ser fagocitados por el macrófago alveolar, pero no solamente el que está en el alveolo, sino también va a haber macrófagos que van a venir del intersticio y también de macrófagos de alveolos vecinos también, ¿no? Este es un ciclo repetitivo hasta tal punto de que se va a liberar quimioquinas por parte de los macrófagos, ¿no?, infectados. ¿Para qué? Para generar una respuesta inflamatoria, una neumonitis. Y lo que va a provocar esta neumonitis es generar un exudado a nivel capilar, lo cual va a permitir la entrada tanto de polimorfonucleares, normalmente neutrófilos, y monocitos que se van a convertir en macrófagos en proporciones que dependerán del tipo de quimioquinas y citoquinas secretadas por los macrófagos alveolares. Al mismo tiempo, lo que va a pasar es que va a haber un lavado más enérgico de los alveolos afectados, drenándose hacia los linfáticos a través de capilares linfáticos aferentes, ya sean los bacilos solos o estén dentro de los macrófagos. Ahí también van a ser captados por macrófagos que se encuentran estos linfáticos, provocando una linfangitis. Ahí es donde hablamos del complejo de Ghon, que es neumonitis, linfangitis y por lo tanto, y completando, adenitis. Principalmente en el escenario ganglionar, durante este cuadro inflamatorio se va a liberar interleuquina 12, que va a permitir la presentación antigénica, ¿no? Sobre todo que las células dendríticas van a procesar el Mycobacterium y estos presentan antígenos, mayormente el SAT6 y el complejo antigénico 85, y este último es responsable de la construcción de la pared celular a través de arabinogalactomannanomicolato y trealosa dimicolato. Esta presentación antigénica por parte de las células dendríticas va a estimular los linfocitos TCD4 con predominancia de los TH1, aunque también se puede generar linfocitos TCD8. Este subtipo va a ser responsable de generar interferón gamma y esto va a permitir la activación de macrófagos, ¿no? O sea, se va a formar macrófagos activados. Normalmente el periplo del bacilo finaliza aquí en el ganglio, pero no necesariamente. Al generar una linfadenitis, esto puede progresar y liberar bacilos a los capilares aferentes, los cuales salen a la circulación pulmonar y de nuevo al pulmón. De esta forma se pueden generar
nuevos focos de infección, sobre todo si son liberados masivamente. Pueden recolonizar las antiguas lesiones. Al estar en un proceso inflamatorio, tienen mayor vascularidad y permeabilidad. Así también se pueden diseminar sistemáticamente, ir a tejidos u órganos con mayor vascularidad, ¿no? Ya sea, en el caso de los niños sería el tejido óseo y en el caso de los adultos sería el riñón, pero puede ir a diferentes tejidos. Una característica con respecto a la diseminación de las meninges es que requiere una entrada masiva de bacilos, hecho que se asocia a tuberculosis diseminadas o miliares, ¿no? Entonces, para recapitular, tenemos un macrófago, ¿no?, que va a interaccionar a través de la interleuquina 12 para interaccionar con los linfocitos T y estos puedan activar su forma TH1, ¿no? Y de esta forma producir interferón gamma, ¿no?, y formar o activar a los macrófagos, ¿no? Y de esta forma se llamaría macrófago activado, ¿no? Este macrófago activado va a sintetizar factor de necrosis tumoral y quimioquina, ¿no? Estos van a destruir el macrófago y por lo tanto el bacilo, ¿no? O simplemente los va a mantener adormecidos, controlados, en otras palabras, ¿no? Y de esta forma va a formar lo que nosotros conocemos como granuloma con su posterior necrosis gaseosa, ¿no? Posteriormente pasamos a la enfermedad, ¿no?, donde tenemos un macrófago con bacilo adormecido, controlado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos ya sea medicamentos anti-TNF, estamos en un estado de inmunosupresión o utilizamos fármacos inmunosupresores? Vamos a activar este estado de adormecimiento. Es una fase de reactivación, por lo tanto tenemos una tuberculosis activa. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Estaré subiendo más contenido sobre diferentes enfermedades. Me encuentras como Bioclinic Juse. Hasta pronto.